JFT, just fair and direct. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Juan Manuel Moreno, de Desarrollo de Negocio de JFD para España. Y bueno, pues otra semana más vamos a hacer el webinario con el director Ignacio Albizuri de España y Latinoamérica. El webinario de radar de acciones bajistas, donde vamos a poner un poco pues, en el foco a todas aquellas acciones que no consiguen pues levantar el vuelo y lo único que hacen es encadenar bajadas tras bajadas. ¿Vale? Y antes de daros paso, ¿vale? A lo que es el análisis con Ignacio, pues os voy a hacer una muy breve introducción, ¿vale? Por si alguno quisiera, pues oye, echar algún ojo a las acciones que va a mirar Ignacio y las quisiera por lo menos operar, ¿vale? Pues se haría en este caso con CFD sobre acciones, ¿vale? Si alguno pues no sabe las condiciones para operar CFD sobre acciones, desde aquí Trading CFD acciones, pues vamos a encontrar las comisiones que ofrece JFD a la hora de operar en acciones, en CFD sobre acciones. ¿Vale? Recordar, aquí, ¿vale? Las estoy señalando y en Estados Unidos las comisiones son 2 céntimos por cada acción que vayáis a comprar con un mínimo de $5. O para el caso de Europa es el 0,05% del capital que vayáis a comprar, mínimo 5 euros. Por lo tanto, en Europa esa comisión va sobre el capital que metáis en bolsa, el nominal, o sea, número de acciones por valor de la acción. Y en Estados Unidos esa comisión va con respecto a el valor, vamos, al número de acciones que compréis, perdón. Por lo tanto, si compráis 3 acciones, pues sería 3 por 2 céntimos cada una. Eso sí, en ambos continentes hay que tener el mínimo de 5 euros. O en el caso de Estados Unidos, mínimo $5. Y si operáis en acciones de Estados Unidos, ¿vale? Recordad que, que no hay comisión por cambio de divisa, ¿vale? Así que eso también para tenerlo en cuenta. Si alguno, por lo que sea, recordar, quiere operar en acciones al contado, ¿vale? Recordar que ahí es donde no aplicamos ningún tipo de comisión. Tampoco se cobra la comisión por cambio de divisa. ¿Vale? Y quiero deciros que estéis muy atentos, ¿vale? A lo que va a pasar en los próximos días, porque vamos a lanzar nuevos CFD sobre acciones, en este caso nuevos CFD sobre acciones españolas, en este caso el mid cap o las acciones de media capitalización. Vamos a lanzar 19 nuevas CFD sobre acciones que estarán disponibles a partir del lunes 13 de julio, ¿vale? Y que en las próximas horas, ¿vale? Pues veréis los avisos en vuestro email, ¿vale? Y en nuestra página web. Así que, salvo que tengáis algún tipo de duda, ¿vale? Con respecto a condiciones, ¿vale? Que más o menos entiendo que está todo claro, pero que, bueno, pues si queréis preguntar es el momento, ¿vale? Si no, pues damos paso a Ignacio y que disfrutéis del análisis. Hola, buenas tardes, casi. Vamos a compartir pantalla a otros nuevos activos que hemos detectado, analizado, que bueno, pueden ser también bajistas o incluso con ciertas oportunidades que podíamos estar observando. Vamos a hacer un pequeño repaso al escenario español, como siempre solemos hacer, lo que tenemos ya analizado. Empezaremos, como siempre hacemos, un Sabadell. No hemos visto grandes cambios. Habíamos visto cómo dejamos la semana pasada un escenario relativamente positivo. No ha mejorado mucho la situación. Estamos viendo cómo cotizamos en Sabadell, cotizamos unos niveles que más que nada nos hacen pensar en laterales, lateral bajista. Estamos a punto de
ver o podemos pensar que el mercado podría perder ciertos mínimos, vamos a analizar un poco cuál sería la situación que observamos de estos niveles. Bien, una vez por encima del nivel de resistencia, el mercado no llega a hacer un pullback, pero vemos cómo realizamos ataques a los niveles objetivos parciales y no conseguimos atacarles. ¿Qué sucede en estos momentos? Bueno, pues tenemos dos situaciones, como siempre analizamos, que nos podemos mover en un rango en el 0.30, 0.34.5 o algo superior, pero por debajo de 0.31 estaríamos viendo cómo se abrirían zonas bajistas, es decir, podemos deshacer esta pequeña amplitud de onda que hemos visto en esta semana. ¿Cuáles serían las mediciones? Bien, las mediciones estarían dadas por la amplitud del canal. Vamos a transportarlas y veríamos cómo tenemos dos situaciones que podemos analizar. Podemos ver cómo el objetivo parcial se acerca a los mínimos previos relevantes que había marcado el valor. Estamos hablando que estaríamos atacando a niveles cercanos a 0.30, es lo que hayamos visto. Estamos hablando de perder los 0.30, implicaría ya sí que sí hacer una pequeña tentativa para entrar en el canal bajista del cual habíamos salido. Tenemos aquí los dos objetivos, estaríamos hablando de 0.288, condiciones similares para objetivos bajistas en el caso de que el precio de este activo que analizamos, Banco Sabadell, estaría perdiendo estos niveles de soportes. Continuamos sector bancario, Bankia, situación algo mejor. Habíamos visto cómo la situación era similar, pasábamos por encima del nivel de resistencia, marcábamos, como comentábamos la semana pasada, unos máximos crecientes, aunque no son excesivamente relevantes, sí que nos pueden dar ciertas pistas que el precio, pues una vez que intenta atacar mínimos, pues rebota y eso puede denotar que hay fuerza compradora. En estos momentos alcanzamos al 80%, algo más, igual un 85-90% del objetivo, es decir, deshacemos toda la amplitud bajista del último módulo a la baja para intentar atacar estos objetivos en el euro. Y en el caso del objetivo total, estaremos en 1.11, daríamos por finalizado ese objetivo y tendríamos que ver una pequeña relajación. ¿Hasta dónde podemos ver una pequeña relajación? En sentido bajista, estaríamos esperando cómo el precio podría intentar atacar niveles de soporte o incluso los niveles donde comenzó el último módulo al alza. Es decir, estaríamos hablando que el precio o el nivel que podría ser interesante, estamos hablando que en 0.96, 0.965, ahí podemos ver, en el caso de que viéramos un retroceso mayor, estaremos viendo cómo reacciona el precio ante las bajadas. Si el mercado mañana o incluso la semana que viene arrancara de un modo a la baja, pues sí que estaremos viendo cómo estos niveles de soporte estarían en hilo para poder ser atacados. Si no, podríamos esperar un movimiento medianamente lateral, sin atacar a mínimos, y podríamos estar pensando que el mercado ya podría tener, bueno, o considerar que el movimiento a la baja ha podido ser finalizado. En este caso, podríamos estar viendo cómo el mercado podría atacar encima del objetivo que hayamos marcado en 1.11.2 y estaríamos esperando a que viéramos futuras subidas o ataques a los máximos previos antes de la última caída que estamos viendo. Esto venía a ser en los niveles que cotizábamos entre el 15 y el 18 de marzo, antes de la última caída, última ligera caída que estamos viendo sobre este valor, y serían niveles que podemos estar viendo, en el mejor de los casos, en 1.17, 1.20, para poder atacar estos niveles. Situación en Repsol. Hayamos analizado cómo pasaba por debajo del nivel de soporte. Tenemos un nivel o un movimiento lateral bajista. Hemos marcado varios mínimos, ha rebotado, no con mucha fuerza. Es un valor castigado, no ha estado, vamos, no ha recuperado o no ha tenido mucha fuerza alcista o compradores, con lo cual estaríamos viendo que en el caso de que el precio continuara en este lateral bajista, nos veríamos inmersos en un pequeño canal
que lo volvemos a delimitar, lo dibujamos para ver cuál es la situación y estaríamos viendo cómo podríamos estar hablando que el precio podría moverse o oscilar en los rangos del 770, donde estamos, 780, incluso moviéndonos en niveles inferiores por debajo del nivel que hemos comentado la semana pasada en 750. Estamos hablando que podríamos oscilar como niveles mínimos, incluso llegar a los 7 euros si el mercado empujara a la baja. En caso contrario, si hay un apetito por el riesgo, empieza a acompañar la renta variable europea, incluso en su sector, estaremos viendo cómo intentaríamos buscar una zona de desahogo, sería o podría convertirse en una falsa ruptura a la baja, y esto podría abrirnos zonas, como siempre comentamos, una vez que hemos visto una falsa ruptura, es decir, ha cogido el aire el mercado respecto al movimiento principal, y en esos momentos suele atacar a los máximos previos, situado en los 10.45, 10.50. Estos son los dos escenarios que podemos observar en Repsol para esta revisión semanal. Situación en Santander. Veíamos una situación relativamente similar a la que estábamos viendo en Bankia. Estábamos viendo cómo, tras haber pasado por encima del nivel de resistencia, vemos aquí cómo analizamos la semana pasada, analizamos el nivel parcial, había sido superado con ciertas creces, llegamos a alcanzar el 80% del objetivo que habíamos situado en los 2,70, nos quedamos cortos, no logra sobrepasar los niveles previos de caída, es decir, donde había mucha fuerza vendedora. Estamos viendo estos niveles entre el 13 y el 15 de marzo. Volvemos a ver presión vendedora a final de mes, a final de marzo, y ahí es donde nos quedamos entre esos dos niveles. Marcamos un lateral no bajista, porque al final vemos como cada vez que toca mínimos cercanos a los 2,10, el mercado reacciona y parece que hay cierto interés al alza. Bien, en el caso que el mercado pase por debajo de estos mínimos, estaremos viendo cómo desharíamos este lateral y la amplitud. Otra vez la medimos y vemos cómo deshacer este lateral implicaría que pasar por debajo de los mínimos, perder estos mínimos, se aceleraría el movimiento y estaríamos con dos objetivos. El objetivo parcial, es decir, desharíamos la mitad del movimiento. Hablamos de niveles por debajo de los 2 euros, exactamente en el 1,93, y por debajo del mismo hablaríamos, si el mercado fuera muy bajista, pues alcanzar niveles en unos 79,80. Estos niveles son tan casi extremos que es muy probable que haya muchísimas zonas de compras y muchísimas órdenes de compras, posiciones que estén preparadas para saltar, con lo cual este sería en el caso de que el mercado cediera terreno en rangos entre 2 y 1,80, serían zonas en las que seguro que el precio va a rebotar, a no ser que haya muchísimo pánico en el mercado, pero esas son zonas en las que el mercado es segurísimo que habría mucho interés a la compra. Continuamos con Sodexo. Ya habíamos visto el canal en el que estábamos, parecía que retrocedía, pero sin embargo vemos claramente cómo tenemos máximos decrecientes, y esto significa que cada vez que el mercado intenta retroceder, le atizan en venta. Incluso en estos niveles también vemos cómo hay órdenes de venta con relativa fuerza. En estos momentos, al final, las órdenes de venta se van acercando a los niveles de soporte y estamos en una zona interesante para ver qué sucedería en el caso de que perdiese los 60 euros. 60, 57, 58 largos, estaríamos viendo cómo abriríamos zonas relativamente importantes. Es decir, tendríamos potenciales caídas hasta los mínimos previos relevantes, es decir, nos situamos en este mínimo, los 57, 50 y en niveles en 53, 85. Estas serían las dos cotas que, de ser perdido este soporte, es muy probable que fueran a atacar el precio. Situación en Gillette. Hemos visto cómo, bueno, había relativa fuerza compradora. Habíamos visto desde febrero-marzo debido a la situación de la empresa y los anuncios que había realizado, cuáles eran
por lo menos las intenciones del mercado, y estamos viendo ya en gráfico de 4 horas cómo entra en un rango lateral. Es un lateral bajista, no del todo, pero otra vez vemos máximos decrecientes, incluso mínimos decrecientes. Es decir, esto en principio, según las teorías clásicas de análisis técnico, estaríamos viendo como, en principio, diríamos que es un momento en el que podría abrirse ventas. Estamos viendo cómo el mercado, o la situación podría cambiar en cualquier momento porque hay mucha volatilidad, como estáis viendo durante estos últimos 3 meses, es decir, tanto fuerza compradora como vendedora está, se está achatando y están llegando a un pequeño consenso y en un momento dado, en una semana o en 2 semanas, un mes, tendríamos que ver un movimiento tanto al alza como a la baja. Los niveles en los que estaríamos moviéndonos, vemos como marca un pequeño canal al alza, un micro canal, pero tampoco queremos ver cómo el precio puede intentar alcanzar cotas superiores. Estos canales tampoco son muy relevantes y nos tendremos que fijar más en los máximos y los mínimos previos porque son las zonas donde podemos ver si hay paquetes de órdenes o interés tanto de compra como de venta. Por el momento es una situación bastante neutral y habría que tener cuidado con posiciones muy grandes o toma de decisiones de medio y largo plazo. Situación de Hugo Boss, hayamos visto cómo era bastante bajista. Obviamente, pues todo el mundo sabe que todavía el consumo dista mucho de la recuperación por factores fundamentales. No es que sean uno de los mejores sectores a día de hoy, pero bueno, parece que tiene una cierta recuperación. Estamos viendo cómo pasa por encima del nivel de resistencia. Alcanzamos la semana pasada el objetivo en 30,72 y estamos otra vez marcando pues ciertos niveles de miedo en el sentido que marcamos soportes casi horizontales. Perder estos niveles, siempre que son niveles horizontales, en la mayoría de los activos, suele suceder que la velocidad de los movimientos, en este caso la baja, suele ser mayor que si perforamos algún tipo de resistencia pues con una pendiente de 45 grados o de las que solemos estar analizando. Por lo cual, una pérdida de estos niveles horizontales haría que el precio volviera a entrar en el canal que habíamos marcado semanas anteriores y hay que vigilar mucho zonas entre los 19 y los 21. Esto sería la situación que podríamos ver, pero por el momento no es que haya mucha volatilidad, no hay un exceso de datos macro, con lo cual se puede prever que esta semana está casi hecha y estaríamos viendo cómo no tenemos una decisión clara en los movimientos en este tipo de activos. Situación de Mediaset. Vemos también algo similar a lo que habíamos visto en otros valores de renta variable española. Parece ser que no tiene una dirección. Hemos visto cómo hubo muchas compras alcanzando niveles mínimos, es decir, el mercado había visto que en niveles entre los 2,80, incluso los 3 euros, eran momentos de posiciones no estructurales, pero sí de medio plazo, y estamos a la espera de que el mercado se anime en el caso de que haya un apetito por la renta variable y que veamos niveles superiores. En caso contrario, que veamos pues una versión por el riesgo, como estamos viendo en estos últimos días, es probable que intentemos volver a testar niveles inferiores. No queremos decir que tenga un sesgo bajista, sino que habrá que ver cuál es la reacción del mercado en cuanto se testen niveles en soportes casi horizontales que estamos viendo en los niveles de los 3.10, 3.05. Situación de Caterpillar, ya hemos dejado muy clara, no era relativamente interesante, no habíamos visto ciertos movimientos, nos metíamos otra vez en los niveles que ya tenía anteriormente. Estamos hablando que entre este valor, quitando o obviando estos ruidos estadísticos que son situaciones coyunturales, estamos hablando que el valor se mantiene relativamente estable en un rango de unos 10-15 dólares. Estamos viendo en estos momentos cómo continúa la tónica que habíamos visto en los últimos 2 trimestres del 2019. Situación de CBOE. Sí que habíamos visto diferencias. La semana pasada estimamos un pequeño rebote.
bueno, analizamos los dos escenarios que podría resultar de perder el nivel objetivo parcial a la baja, que lo situamos en 91,89, y el objetivo que había marcado, el objetivo bajista, en 84,75. Intentó hacer un pequeño retroceso, se topó con una resistencia que venía marcada del canal que está delimitando. No parece que quiera continuar al alza, estamos en una zona relativamente lateral y perder el nivel de objetivo parcial bajista en 91,89 es muy probable que podría hacer que abriera zona o cotas en buscando 84,75, 84,90, que es básicamente la última zona en la que arranca el mercado al alza. Si lo veis aquí en estos momentos, si dibujáramos una resistencia, este es el punto en el que el mercado decide tomar un sesgo alcista y que vuelve a tocar cuando el precio retrocede. Situación en Costco. Parece ser que el mercado en este sector ha mejorado. Estaremos viendo, analizábamos, mejor dicho, cuál es la situación. Alcanzamos el nivel objetivo en los $309. Incluso en estos momentos alcanzábamos el objetivo que teníamos marcado en 315, si no recuerdo mal. No veo según la utilización. Vamos a verlo así. Sí, tenemos marcado el objetivo. ¿Qué podemos esperar de este valor? Bien, con esta situación en el gráfico y este arranque de onda alcista, hombre, habría que tener cuidado, pero parece que ha dejado esta zona lateral bajista y habría que ver cuáles son los apoyos que realiza el precio. Vamos a borrar todos los objetos para verlo más claro. Habría que ver, tras esta brutal subida, es decir, tenemos una pendiente más elevada de lo normal, es decir, si las pendientes o los grados que serían deseables, estas son 45 grados, en este momento estamos viendo una aceleración de los precios y esto, bueno, al final lo que hace es pensar que si el movimiento continúa, que es difícil que continúe siendo tan vertical y tan alcista, habría que estimar que en un momento dado relajaría, perforaría estos pequeños soportes que está marcando en estos canales y debería haber una relajación, es decir, el precio tendría que crear ciertas ondas a la baja o unas resistencias, es decir, vamos a dibujarlo. Yo lo que diría es que el precio tendría que crear ciertas estructuras de resistencia para poder continuar con su movimiento al alza. Normalmente estos movimientos son muy comunes, es decir, yo no entraría en el mercado a no ser que el precio formara este tipo de módulos que son empujes, retrocesos, vuelta a realizar módulos alcistas y al final en un momento dado pues perfora el nivel de resistencia creada y continúa su movimiento principal. Bien, vamos a analizar algunas otras acciones que hemos visto interesantes, aunque, bueno, estas aún siendo alcistas, estamos hablando en el caso de Zalando, que vamos, que es ampliamente conocida por la mayoría del mercado. Bien, hemos visto cómo es inverso la relación a lo que ha sucedido. Es un patrón online, se ha visto muy beneficiada. Habrá que ver ahora cuál es la situación tras bueno, una vuelta a la normalidad en el que el mercado sí continúe con este patrón, porque continuará, pero habrá que ver cuál es la situación en la que deja a este valor. Ya estamos viendo, para empezar, cómo creamos un patrón de velas japonesas de vuelta. Son figuras en las que se desnudan por ambas partes, es decir, la parte alcista se ha desnudado con mayor medida que la bajista, pero vemos que hay digamos, un empate entre compradores y vendedores. Entonces, suele poder significar, a falta de mayores confirmaciones, patrones de giro. Esto podría hacer que miramos algún retroceso en el valor. Bien, mediremos, saliendo del movimiento bajista, mediremos el punto de análisis que nos podría dar un pequeño retroceso normal. Es decir, nosotros entramos en este tipo de activo porque el momento, la situación técnica y la situación fundamental puede hacer que veamos el movimiento, pero llega un momento que los movimientos son finitos, básicamente, y tendríamos que ver un retroceso, ¿vale? ¿Cuáles son los retrocesos más normales si quiere el mercado continuar con el
movimiento. Bien, pues si utilizamos Fibonacci, los retrocesos más normales sería un 23.6. Este nivel de 23.6 nos sitúa en los 60,55. Esto es el último movimiento al alza, arranque, es un movimiento muy natural, con lo cual si vemos que el mercado comienza a perder las zonas previas de mínimos, estamos hablando de los 65,00, 64 mucho, estaríamos viendo cómo el mercado podría intentar atacar esos niveles y tendríamos, bueno, pues una cota o un ratio de riesgo-rentabilidad relativamente atractivo en el sentido que tenemos un movimiento más atractivo para descansar en confluencia con un descanso de la tendencia, un retroceso de Fibonacci bastante normal y que muchos potenciales inversores habrán salido del movimiento. Vamos a cambiar totalmente de sector, nos volvemos a situar en acciones que han bajado mucho, han recuperado pero han continuado bajando, hablamos de Volkswagen. Se espera que, bueno, que haya muchísimas ayudas, yo creo que esto ha hecho que el mercado haya recuperado, pero hay que ser muy cautos. Tanto a nivel europeo o a nivel mundial es algo que es sabido, bueno, que las matriculaciones y las compras de coches han sido pues muy castigadas. Hemos visto, sin embargo, pues un retroceso muy interesante, no a niveles previos, pero sí que hemos visto que ha recuperado bastante y estamos bueno, como veis, hemos desnudado muchas velas, esto significa que hay potenciales compradores y habrá que ver cuál es la situación en la que nos situamos ahora mismo. Posiciones al alza, tras este movimiento tan fuerte, pues bueno, te pueden dar algo de vértigo porque hemos pasado de cotizar mínimos en 100 a casi alcanzar o tocar los 161. Entonces sucede también que muchos de los que han entrado con mucha valentía en zonas de pánico, pues llega un momento que puedan cerrarse a no ser que sean posiciones estructurales o de medio largo plazo. En cuyo caso contrario, si no son así, si son posiciones medioplacistas, habría que tener cuidado con los niveles porque podría tranquilamente pues, ceder 10, 15 euros y ver cómo nos quedamos atrapados pensando que iba a ir al alza y al final se ha retrocedido en vísperas de que el mercado corrija algo más. Vamos a ver también otra acción más diferente, básicamente, es la acción del Borussia Dortmund. Bien, también pues, entran muchas consideraciones fundamentales de situación y de perspectivas de aquí al medio y largo plazo respecto a cómo puede quedar el sector del deporte y bueno, el tema audiovisual, las ganancias por el modelo de ingresos que tienen. Estaremos viendo cómo tenemos un canal lateral bajista. Es muy probable que también estemos por debajo del nivel de soporte. Vamos a analizar cuáles son los objetivos que está ahora mismo valorando esta acción. Estaremos viendo cómo el retroceso es natural. El precio pasa por debajo del nivel de soporte y vemos cómo estamos cortos en alcanzar el primer nivel objetivo, en los 5,55, pero parece que va marcando mínimos decrecientes, con lo cual, a priori, el movimiento sigue a la baja. Y estamos viendo cómo el objetivo total nos situaremos en 4,86. En estos momentos, si podamos no al intradía, pero vamos a un nivel de medio corto plazo, estamos viendo cómo las caídas no son fuertes, pero son continuas. Situamos este canal y podemos ver cómo si se sigue desinflando el valor, podremos estar viendo cómo el mercado alcanzaría o pasaría por debajo del nivel parcial y podríamos situarnos en los 5 euros. Bien, vamos con otras acciones que tenía que haber analizado conjuntamente con Volkswagen porque son muy similares. Hablamos de BMW. Bien, vamos a comparar los gráficos, como veis son muy similares, con sus pequeñas diferencias, pero con ciertas similitudes. Parece ser que en este gráfico vemos alguna diferencia. ¿Cómo podemos creer ver alguna diferencia? Bien, las velas no han sido muy desnudadas una vez que ha acabado el retroceso de esta fuerte caída que hemos visto en estos últimos meses y estamos viendo cómo tiene máximos crecientes y sí que desnuda estas velas, con lo cual nos puede dar algo más de
algo más de fuerza, en nuestra opinión, de que podría intentar atacar niveles al alza. Tampoco son que creemos que pueden ser muy fuertes, pero sí que podríamos intentar obtener o atacar por lo menos los niveles de 62, incluso atacar a máximos previos en 67. Y por la parte baja estaremos viendo cómo tiene potencial de caída de unos 3 a 5 euros, que esto podría hacer que, bueno, sopesar la posición que queremos adoptar y ver cuál es nuestro ratio riesgo-rentabilidad. Bien, otras acciones bastante ligadas a consumo. Bien, se trata de Adidas, vamos a ponerlo en gráfico diario. Como veis, son acciones que pueden asemejarse en cuanto a ciertos otros gráficos que componen un mismo índice, que al final lo que nos puede hacer ver es que puede ser un punto de entrada relativamente interesante en el caso de que defienda bien sus cotas a la baja. El nivel de caída o el potencial caída que puede tener este valor, que creemos que tampoco es el momento porque no hay mucha volatilidad en el mercado, pues bueno, como estamos viendo aquí, el precio pasa por encima de la resistencia y desde ahí solo marca máximos crecientes. Bueno, en un momento de descanso habría que tener cuidado porque abriéndose las ventas podríamos intentar ceder terreno o corregir pues bueno, una cantidad bastante importante si es que, por ejemplo, estamos apalancados. Ya te digo que al final en estos productos hay que tener muy en cuenta que es casi mejor no cargarse mucho, no apalancarse y volver a ir pudiendo construir una posición que podría ser lo más adecuado. Por lo cual, por el momento al alza, es decir, parece alcista, pero sin embargo mucho cuidado porque en el momento que se vean que las figuras van convergiendo hacia el final del triángulo, estos triángulos que se suelen marcar, que pueden ser de continuación, pero en la situación en la que estamos habrá que tener mucho cuidado porque se encuentra la oferta y demanda y al final una de las dos patas suele tirar con mayor fuerza. Con lo cual, precaución, vigilar los niveles, vigilar niveles por encima de 2,48 y vigilar niveles por debajo de 2,33, que serían los dos niveles clave que podrían activar tanto compras como ventas. Situación simplemente no es relevante, me refiero porque es más alcista que otra cosa y lo va a seguir siendo en mi humilde opinión. Vamos a ver Apple. Es espectacular el movimiento que ha realizado. Como el resto de valores, pues ya vimos que el retroceso fue relativamente fuerte, ¿vale? Pasamos de 315 a cotas casi alcanzando 210 y desde ahí, de ese máximo, creo que son unas acciones favoritas del mercado tecnológico y por eso pues ya veis que no solo ha recuperado toda la bajada, una vuelta en V de estas que se comentan mucho ahora en relación a la economía, sino que está en plena subida libre. En estos momentos es difícil decir de dónde podría parar, ¿vale? Y para eso muchas veces se suelen utilizar otra vez los Fibonacci para hacer una duplicidad de módulo, ¿vale? Es decir, si yo he realizado, o el mercado en este valor, ha realizado un módulo de toda esta distancia con una corrección casi del 100%, pero vamos, es circunstancial porque le ha tocado en este momento. Si no, normalmente hubiese sido con una corrección del 61,8 incluso. Pero bueno, vamos a medir, vamos a transportarlo y estaremos viendo cómo incluso duplicando el módulo, es decir, primer módulo, segundo módulo, estamos por encima del mismo. Por lo cual esto casi nos implica una subida libre y habría que ver dónde parar. Nunca podemos decir que está muy caro o muy barato si el gráfico nos está diciendo que no para de subir. Con lo cual, en este valor, mucha precaución con los que seáis bajistas, os gusten los movimientos bajistas, porque ya veis que cada vez que intenta atacar un nivel de soporte, vuelve a entrar el mercado. Bien, esto ha sido análisis del radar de acciones bajistas y también, bueno, algunas alcistas. Bien, comentan unos asistentes
¿qué opinamos de Walt Disney y Boeing? Bien, creo que esto, Walt Disney, habíamos en otros webinarios previos, habíamos, ¿vale?, analizado este valor. Vamos a ver cómo se comporta. Bien. Vale. Situación, vamos a borrar las líneas y vamos a dejarlo limpio. Situación en diario. Como veis, gráfico de recuperación, retrocesos, pero con mucha precaución porque, bueno, ha intentado atacar niveles para abrir zonas bajistas, no ha podido con ellas y parece que hay un cierto arranque de módulo alcista. Hay que ver si atacando a los máximos previos puede con ellos, pero estamos viendo cómo habría que tener precaución, porque el mercado tampoco es que tenga un rango muy amplio, ni haya creado unas resistencias que podamos decir que el nivel pudiera ser atractivo. Así calculamos estos niveles, transportamos, vemos el objetivo y ya veis que no le daría ni para pasar por encima de los máximos previos, con lo cual, bueno, habría que estar atento a estos niveles, máximos previos relevantes, donde giró el mercado, y habría que vigilar si es una falsa ruptura al alza o no. Situación de Boeing. Como veis, la caída ha sido fortísima debido a lo que, vamos, a las obviedades que ya no vamos a volver a comentar, pero bien. Situación relativamente lateral, realizó un empuje relativamente fuerte y puede dar sorpresas, es decir, bueno, nadie quiere pensar que la situación a nivel global sea peor, pero deberíamos tener precaución. En el caso de que tengamos, bueno, o creamos que, bueno, que el mercado reaccionará al alza con situaciones positivas de mayores consumos, de mayor actividad económica global, en este sector puede ser un buen punto de entrada. Y siempre pensando que, bueno, stops cercanos o por debajo de los mínimos previos o incluso con algo más de aire, ¿vale? Esperando a que el mercado vuelva a atacar a niveles previos en máximos anteriores, en 230, incluso mayores si el mercado se anima y podemos ver que la situación vuelve a cierta normalidad en cuanto a los pedidos que puede realizar dicha compañía. ¿Cómo ves Amazon? Pues Amazon lo veo siempre bien, la verdad. Nos gusta mucho esa compañía y no para de, bueno, innovar, modificar y mejorar. Como estamos viendo, el gráfico, bueno, pues como hemos visto en Apple, es que tampoco tenemos muchas más dudas de las que, bueno, de las que puede tener cualquier persona. ¿Está barato? ¿Está caro? Bueno, es que al final el desarrollo que tiene Amazon es casi imparable, tiene los bolsillos muy llenos para poder realizar cualquier tipo de actividad. Lo último que ya están valorando es comprar puertos para mejorar, incluso hacer más eficiente sus canales de logística. Bueno, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues es que haríamos lo mismo que hacemos cuando no tenemos niveles. Vemos como tenemos un módulo muy claro desde el retroceso de crisis COVID. Comienza el siguiente módulo en el nivel de los 2.340 casi y estaríamos a punto de alcanzar estos niveles o de objetivo por este tipo de método, los 3.161 o algo superior, 3.165. Situación estratégica, pues bueno, hay que tener cuidado porque lo que está en subida libre es complicado meterse, o yo no me metería nunca comprado en los máximos porque al final te dejan en un punto que te puede dejar atrapado o te puede
bloquear otras inversiones en otros momentos si el mercado decide relajar. Pero sí, en estos momentos, para entrar en el que quiera entrar largo, pues bueno, rectas de aceleración o rectas de GAN muy potentes, se dispara el valor y vemos cómo incluso tendríamos capacidad de dibujar una recta de aceleración mayor. Por debajo de estos niveles podría haber un cierto retroceso, con mucho cuidado, porque la gente reacciona muy rápido a este valor para bueno, considerar que puede ser puntos de entrada. Pregunta Marga Pardueles. Bien, Marga, ¿pondría un stop? Bueno, si me quiero poner alcista en este valor, claro que me pondría un stop, porque es que al final, como hago una pequeña recogida de beneficios o tengas una noticia que espante a los inversores que han entrado y que llevan un recorrido brutal, es decir, que han obtenido, imaginaros, estamos viendo aquí el retroceso de marzo, ¿esto es marzo? Sí, el retroceso de marzo y la gente que se posicionó en los momentos más bajos, estamos hablando de que hay gente que está posicionada en estas zonas en 1650, 1700 y estamos en 3000. O sea, hay mucha gente que piensa que ya que el último dólar se lo lleve otro. Pero bueno, sí que habría que poner un stop y habría que ver si el mercado continúa al alza. Pero ya os digo que es que está subiendo imparable. ¿Cuáles serían los stops que podríamos observar? Básicamente zonas de máximos predios o zonas donde puede haber confluencia de órdenes. ¿Cuáles son los niveles que podemos ver de confluencia de órdenes? Pues aquí seguro que hay órdenes al alza, gente que habrá puesto las cañas, como se dice en argot, a pescar en esos puntos, ¿vale? Incluso más abajo, en niveles por debajo de los 2.950, estas son zonas que si se va por debajo de estas zonas abrirían ventas y ahí desharíamos parte de esta recta de aceleración. Tengo el stop en los 2000. Pues bueno, pues está bastante lejos. Incluso podrías tener un stop dinámico y podrías ir ajustando el stop protegiendo tus beneficios. Con lo cual es cuestión de ver qué beneficio quieres proteger y si te merece la pena incluso ir comprando más o ir protegiendo o creando o seguir creando la posición y que no sea una posición estática, sino que sea una posición dinámica y que vayas siendo eficiente en la gestión de tu inversión en este tipo de acción. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vemos que no hay más preguntas. Semana que viene vamos a ver si está todo preparado para iniciar también acciones que nos gustan y os gustan mucho, las mid-caps, acciones muy conocidas por todos y que creo que pueden ser pues un momento para posicionarse, cubrir, especular, básicamente tener acciones que son a priori en movimientos de baja volatilidad algo más vibrantes. Creemos que añadir a esta oferta mid-caps, las que todos conocemos desde hace muchísimos años, puede ser un nivel muy atractivo y una herramienta muy útil para todos los inversores. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un saludo.